mismo que viste y calza, como no, mi José Springer, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ana? Qué gusto estar Igual, contigo, también un gusto tenerte aquí, por supuesto, en tus ciudades. Y bueno, hablándonos de temas muy interesantes, también podemos diversificar nuestros criterios, ¿no? Como seres humanos, por medio del arte, tantas cosas que se pueden hacer, tantos desarrollos, introspecciones, no sé, tantos tintes que tiene diferente el arte, ¿no? Que nos nutre como especie. Claro, claro. Así es, Ana, y el día de hoy quiero llevar a nuestro público por un recorrido que me parece súper interesante, es algo totalmente inédito en esta capital, que es una instalación sonora. Una instalación sonora es una construcción que hace un artista a través de la reproducción de efectos sonoros y en este caso además efectos visuales. Me refiero al trabajo de Vicente Rojo Cama. Sí, que por lo que me estabas contando, antes de entrar ahorita a esta sección, es una propuesta bastante diferente y muy interesante en donde tú eres parte de la obra. Así es. No estás solo como un espectador, sino es vivencial también. Totalmente. La obra de Vicente Rojo Cama, Paisaje Construido, que está en el Centro de Cultura Digital, ahí en Chapultepec, es precisamente una opción para formar parte de la obra de arte. Aquí empezamos a ver parte de esa obra. Y antes de decir algo, me gustaría que nuestros amigos del público escucharan y vieran la instalación. A ver si se escucha el sonido ahí. ¿Sí? Le van a subir un poquito, qué bien. Estamos viendo el espacio que está precisamente dentro. Entonces empezamos a escuchar una pista sonora, son 3 pistas sonoras que duran 20 minutos y que se refieren a los sonidos que nos acompañan en esta urbe, pero no solamente eso, sino también a la intervención que les hace el artista a través de procesos digitales para crear esta plasticidad sonora. Como puedes ver, allí hay varias gentes que están totalmente relajadas. Es una experiencia que invita a relajarse, sentarse, acostarse, meditar. Y ahí, en ese espacio, vamos a ver precisamente esta confluencia de sonidos abstractos con las luces, programación de luces que hacen los técnicos de ahí del Centro de Cultura Digital. Entonces, digamos que la recopilación de sonidos, como dices tú, y que aparte tienen como ese cambio por medio de la digitalización y de algún efecto extra que haya puesto el artista, son recopilados de sonidos de la ciudad. Así es. Podemos oír, no sé, algún camión, o carros, o animales, o el viento, pájaros, gritos, de todo. Así es. Todo está modificado, ¿no? Como dices tú. Así es. Fíjate que la mayoría de nosotros en nuestro diario acontecer no nos damos en cuenta de la enorme cantidad de sonidos que nos rodean. Nuestra mente va seleccionando poco a poco lo que nos interesa. Yo en este caso te estoy oyendo a ti, estoy pendiente de mi floor manager y todo, ¿no? Pero en la realidad siempre hay muchísimos más sonidos y varios artistas, entre ellos Vicente Rojo Cama, han hecho conciencia de esto, de que vivimos envueltos del sonido y de que tenemos que hacernos más conscientes de ese sonido de manera que pueda crear una emoción dentro de nosotros. Claro, estar conscientes, digamos que no solo del sonido externo, sino también del interno, que compartimos simultáneamente, ¿no? Con nuestro ambiente, porque así como escuchamos quizá un pájaro, un cántico de un pájaro, también podemos escuchar el recorrer de nuestras venas si nos ponemos atentos o cosas más... bueno, si te sumerges, ¿no? Cositas no, acabas más de decir algo que es esencial. En el arte sonoro, el público debe de escuchar con algo más que el oído, debe escuchar con todo el cuerpo. Hay que sentir toda la vibración que produce el sonido en nosotros. Sí es cierto que parte del sonido va a entrar a través del oído, pero también escuchamos con el cuerpo. Y por eso, al ingresar a este espacio, donde el único referente es un lugar de formas, de colores y de sonidos, estamos ante una instalación que va a provocar precisamente una mayor conciencia de nuestro cuerpo.
y eso es lo que es fundamental. Que aparte lo de las luces, supongo yo que tiene una sinergia muy bonita en conjunto con el sonido. ¿Por qué? Porque seguramente los ritmos, algunos sonidos están acompañados con las luces, de forma simultánea, vaya. Hay lo que llaman la programación. Exacto. Entonces hay una programación de que a determinadas luces, a determinados efectos sonoros, corresponde un movimiento de la iluminación. Ahorita estuvimos viendo aproximadamente nada más 3 minutos, pero los tres paisajes construidos duran 20 minutos y es interesante ver cómo sonido y luz se acompañan. No, y cómo relaciona el artista también los colores con los sonidos, no sé, las llamas con el rojo, o quizá si pone algún sonido del viento con algo azul, o el sol con algo amarillo, el sonido, no sé, de los cánticos de un pájaro con algo verde, o quizá, no sé cómo lo haya desarrollado el artista Vicente Rojo Cama. Sin embargo, también es importante ver cómo todo está sincronizado, vaya, los sonidos en conjunto con las emisiones de luces. Así es. Y aparte los colores que predestinó para cada sonido. Es lo que nosotros llamamos la sinestesia. Sinestesia es traducir de un sonido a algo visual o de algo visual a algo sonoro. Entonces aquí el público lo que podrá ver es precisamente ver el sonido y escuchar la luz, ¿no? Claro, esa es la experiencia también que se está buscando precisamente, porque también hay otra cosa, no hay en realidad un objeto más que las columnas que están al centro, y entonces la imagen empieza, la mente humana empieza a tratar de buscar un sentido a las cosas, y al no encontrar un referente, porque son abstractos, entonces lo que hace es hacernos muy conscientes de la percepción. Es una obra perceptual que va a tratar de alertar nuestro sentido del olfato, de la vista. Todos los sentidos se van conjuntando para crear una experiencia interna. Y esto es raro verlo en una exposición de arte. Normalmente hay una separación entre el espectador y la obra de arte. Aquí los dos van a compartir uno dentro del otro. Por supuesto, entonces no somos simples espectadores, sino que también somos parte de la obra, ¿no? Que eso es lo interesante. Pues muchísimas gracias, José Springer. La verdad es que es muy buena idea. Ustedes vieron en pantalla en donde se ubica esta exposición para que vayan y la disfruten. ¿En familia se puede, José? Yo creo que es una exposición que puede ir toda la familia, sábado, domingo, entre semana. Todos los van a disfrutar, los niños, los padres, y sobre todo va a ser un momento de relajación, un momento de sentir. Pues eso es lo importante, poder conectar con nosotros por medio del arte. Qué cosa tan bonita, ¿no? Así es.